¿Tenemos la capacidad de transformar nuestra realidad o somos víctimas del destino? ¿Podemos ser amos y dueños de nuestra existencia? En este video vamos a desentrañar cómo las enseñanzas de una sociedad secreta conocida por reunir, examinar y practicar los más altos principios de la naturaleza humana pueden ayudarnos a encontrar estas respuestas. Los miembros se definen a sí mismos como místicos cristianos y se dedican a propagar el conocimiento sobre el origen, la transformación y el fin último del ser humano y del universo, de manera que ellos se ven como un puente entre la comprensión de la ciencia y lo espiritual. Este orden no se preocupa solo por la dimensión espiritual, sino que busca la aplicación de principios para una mejor y más armoniosa existencia. Estamos hablando de la antigua Orden de la Rosacruz, considerada por muchos la fraternidad más antigua del mundo, la cual ha tenido entre sus miembros a personalidades destacadas de la historia, como Julio Verne, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, René Descartes, Isaac Newton, Benjamin Franklin, Michael Faraday, entre otros. Aquí veremos algunos de los principios fundamentales de esta orden, como los relacionados con el Arquitecto Supremo, la conciencia, el pensamiento y la mente, y también descubriremos cómo sus enseñanzas pueden ayudarnos a tomar las riendas de nuestra vida y crear nuestra realidad llena de éxito. Comencemos examinando de forma breve el origen de la Fraternidad Rosacruz. La orden fue fundada en Europa entre 1614 y 1615 por un legendario personaje llamado Christian Rosenkreuz. Aunque hay división en torno a ese personaje entre las comunidades de la fraternidad porque algunos lo aceptan como un personaje histórico, mientras que otros creen que se trata de un personaje alegórico o un seudónimo. Lo cierto es que se cree que este viajó a Oriente como peregrino y ahí aprendió las enseñanzas fundamentales de lo que conocemos hoy como la Orden Rosacruz. Sin embargo, se cree que sus enseñanzas son más antiguas y tienen su origen en la mítica Atlántida, desde donde fue transmitida a los egipcios y a través de diversas escuelas gnósticas que funcionaban clandestinamente. Su conocimiento se formalizó a través de la fraternidad y llegó hasta la actualidad. Desde su fundación, la orden ha buscado dar respuesta a las preguntas más trascendentales sobre la vida y el papel del hombre en el universo, como ¿es posible vivir más de una vida en la Tierra? ¿Qué hay más allá del umbral que llamamos muerte? ¿Usa el hombre todo su potencial o tiene facultades que no ha explorado? Los Rosacruces se han consagrado como una institución que busca encontrar el secreto para que el ser humano alcance su máximo potencial, a través de las enseñanzas místicas y esotéricas del cristianismo, al tiempo que establecen la ciencia y la filosofía de origen oriental como parte de su saber. Dado que la orden es muy antigua, ha acumulado un gran caudal de conocimiento muy valioso que abarca todos los campos del ser humano y cualquier fenómeno del universo conocido por el hombre. Sin embargo, los escritos rosacruces están llenos de simbolismos, por lo que son difíciles de entender para ojos no entrenados. Entonces, si su conocimiento es tan importante, ¿por qué parece estar encriptado? Esto se debe a que desde su origen mismo la sociedad ha ido contra la corriente. Las instituciones religiosas mayoritarias perseguían escuelas de pensamiento con enseñanzas diferentes a las suyas. Y esto obligó a muchas sociedades, entre ellas la de Rosacruz, a convertir sus saberes en secretos. Los Rosacruces no creen en un Dios personal que escucha y responde peticiones individuales como el del cristianismo, el judaísmo o el islam. Por el contrario, creen en un arquitecto supremo que guía y gobierna todos los universos existentes. Este gobernante supremo es visto como una poderosa inteligencia cósmica que está presente en las fuerzas de la naturaleza, que es capaz de llevar al hombre a la perfección personal. Es posible entrar en contacto con el Arquitecto Supremo siempre y cuando se tenga una conciencia cósmica. Los Rosacruces creen que para este punto ya no necesitarías un cuerpo físico, sino que podrías existir en un nivel superior. Para esta sociedad secreta está muy claro que esa inteligencia cósmica dotó a los seres humanos de las capacidades necesarias que les permiten superar sus propias limitaciones y que todo comienza con el pensamiento y con la comprensión de los asuntos que van más allá de lo físico. La fuerza de los pensamientos y la forma como coinciden con energías similares explica la influencia que estos tienen en nuestro estado interno. Más adelante veremos por qué esta fuerza de pensamiento es tan importante y vital para los Rosacruces. La vida trasciende al mundo físico conocido, por lo que existe un mundo espiritual con el que es posible interactuar siempre que seamos conscientes de su existencia y estructura. Es decir, el espacio está habitado por entidades que tienen diferentes grados de conciencia. Los verdaderos Rosacruces creen que aunque pueda haber interacciones con esas entidades, encarnadas o no,
Estas no pueden intervenir en los asuntos humanos. En el concepto Rosacruz del cosmos, los cuerpos son llamados vehículos de conciencia y son los vehículos a través de los cuales el espíritu se hace consciente. A medida que el espíritu es atraído a sus vehículos, se vuelve más consciente. El espíritu está siendo atraído hacia la mente concreta. Estaremos despertando nuestra autoconciencia en el grado en que hayamos sido atraídos a la mente y la usemos. Cuanto más pensemos, más autoconscientes llegaremos a ser. No en vano dijo René Descartes, quien perteneció a la orden: pienso, luego existo. Por lo tanto, el pensamiento y la mente son excesivamente importantes para el crecimiento y desarrollo espiritual. En la filosofía Rosacruz se plantea que la mente humana funciona en 3 niveles: mente objetiva, mente subjetiva y mente supraconsciente. La mente objetiva rige los actos voluntarios del organismo, mientras que la mente subjetiva conduce los involuntarios, es decir, aquellos que ocurren de forma automática. Por su parte, la mente superconsciente es el resultado de la actuación de las mentes objetiva y subjetiva. La mente superconsciente puede considerarse la forma más elevada de la conciencia, mientras que las mentes objetivas y subjetiva dirigen cuerpo y alma. Entonces, la mente supraconsciente es la ruta para la expresión espiritual. La clave para encontrar las respuestas a las preguntas sobre la vida, la muerte y el potencial humano es el entendimiento y utilización de las 3 mentes. Las respuestas están siempre disponibles y los secretos de la naturaleza están revelados, pero necesitamos acceder a ellos a través del pensamiento. Ya te habrás dado cuenta de que hay muchos patrones en la Orden Rosacruz, y uno de esos patrones es que todo funciona de forma triple. Por ejemplo, 3 estados de conciencia, 3 cerebros, 3 glándulas y los seres humanos constituidos como seres triples, formados por cuerpo, alma y espíritu. En la ciencia de la alquimia se utilizan 3 términos: sal, azufre y mercurio. La naturaleza funciona de una manera triple y el trabajo del ocultista práctico o Rosacruz es vincular sus poderes desplegados con los de la naturaleza mayor. Al hacerlo, aprende el secreto de la vida y llega al conocimiento de que no hay muerte en el gran cosmos de Dios, sino progresa de un estado de la materia a otro. A continuación nos ocuparemos de lo que es el proceso de iniciación Rosacruz. Cuando hablamos de la iniciación no nos referimos al ritual, sino al programa por el que pasa una persona para avanzar en la orden. En el caso de esta orden, todo comienza por buscar un mayor estado de conciencia sobre nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, ya que gran parte del tiempo actuamos de forma inconsciente, siendo conducidos por nuestros reflejos e impulsos. Se comienza con el proceso de conocer las realidades no físicas, o sea, las realidades espirituales mayores de las que venimos y las profundidades espirituales de uno mismo. Esto está ligado a los centros espirituales dentro de la cabeza y también está vinculado a la iluminación con respecto a la estructura del mundo espiritual. Técnicamente, un iniciador sería una persona que realmente entiende los sistemas y realidades espirituales. Esa es una de las razones por las que encuentras patrones de formas geométricas una dentro de otra. Por ejemplo, en Europa Occidental existen a menudo formas geométricas sagradas que contienen en su interior letras hebreas que son representaciones de ciertos estados de conciencia o seres espirituales. Esto es parte de lo que han llamado geometría sagrada, lo cual es conocido como el nivel de pensamiento más alto o como el lenguaje de la creación. Ahora, el siguiente nivel es el de la clarividencia, que podríamos decir que está relacionado con la iluminación, el corazón y los sentimientos. Los Rosacruces hablan de un proceso en el que, en cierto punto, cuando el corazón es abierto y desarmado, se enciende una especie de chispa espiritual dentro del corazón. Lo que ocurre entonces es lo que describen como una luz rosa etérica que surge del corazón y se mueve hasta lo que comúnmente se llama el centro del tercer ojo. Esa área que está técnicamente en el tercer ventrículo del cerebro y tiene un espacio entre las glándulas pineal y pituitaria. Cuando este espacio se ilumina, conduce a la visión espiritual directa. Este es entonces un clarividente, quien puede percibir realidades no físicas. Sin embargo, dependiendo del individuo, este puede no entender conscientemente las estructuras o discernir las diferentes cosas que está percibiendo. Si avanzamos a un tercer nivel, el cual está relacionado con el cultivo de la acción o de la voluntad, en este punto la persona es capaz de usar realidades no físicas para cambiar las cosas en el plano físico, o sea, la verdadera alquimia o la transmutación de una sustancia en otra. Esto se logra al ser capaz de transformar lo menos denso en más denso, o físico. Esto no es extraño en el camino Rosacruz, donde los llamados adeptos pueden transformar cosas usando fuerzas espirituales. Ahora bien, es posible que las diferentes agrupaciones Rosacruz tengan su propia configuración de los niveles de iniciación.
El punto aquí es que podemos empezar a desarrollar la capacidad de entender las cosas de manera consciente, encontrar los patrones detrás de ellas, o sea, convertirnos en iniciados. También podemos percibir directamente las realidades espirituales, o sea, llegar a la clarividencia. O en última instancia podemos manipular directamente las fuerzas espirituales, con suerte para un buen resultado. Y eso es el adepto. Una herramienta muy poderosa usada en esta fraternidad para recorrer ese camino de iniciación es la meditación de alquimia. Esta no tiene que ver con la simple relajación, sino con un estado más intenso de exploración de la conciencia del yo. Este es un trabajo profundo que actúa en todo el ser. Es un poderoso proceso de conocimiento de sí mismo que implica la comunión consciente con el alma universal, con el fin de recibir el influjo de sabiduría que le es propia. El mundo mágico se abre ante la mente del ocultista cuando éste comienza a hacer uso concreto de las facultades que estaban dormidas dentro de sí. Es un gran descubrimiento ver los cambios que puede provocar dentro y fuera de sí mismo, según su voluntad. El camino para llegar a este punto no es fácil, pero es posible para los que están dispuestos a entrenarse. Por ese poder que yace dentro del ser humano es que existe en el rosacrucismo una regla muy fuerte que dice que todos los poderes y conocimientos adquiridos en el camino serán puestos al servicio de otras personas. De lo contrario, sería muy tentador tener esas habilidades de transformación e inclusive de manipulación y usarlas para tu propio beneficio y para el prejuicio de otros. Los Rosacruces son conocidos por ser gente práctica que actúa de acuerdo con las leyes del universo para conseguir su propio mejoramiento y el del prójimo. El mundo está lleno de escépticos, de personas que no creen en el potencial que el gran arquitecto colocó en el ser humano. Pero si tú no eres uno de ellos, sino que eres de los que crees, entonces ya sabes que hay un poder increíble que espera ser explorado y aprovechado. Ese potencial puede traer la transformación personal que tal vez has estado buscando. A través de los fundamentos Rosacruces podemos alcanzar la capacidad de transformar nuestra realidad. Y todo comienza por el despertar de nuestra conciencia y pensar más, no dejando que nuestros impulsos nos guíen. No olvides compartir el conocimiento, darle me gusta y dejarnos un comentario. Suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por ver y hasta la próxima.